Bien, estamos de vuelta con más de Revirados, en este momento donde repasamos los temas internacionales. Bueno, Cuba va camino a un tratado con la Comunidad Europea, entre algunos de los temas que vamos a abordar en este momento. Por eso le damos la bienvenida desde la redacción del Diario Territorio a Carlos Serenelli. Muy buenos días y comenzamos hablando entonces de Cuba, que continúa con su política aperturista. Comenzó con el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos y ahora con la firma de un histórico acuerdo con la Unión Europea. Concretamente un acuerdo que fue firmado en Bruselas y que es sobre diálogo político y cooperación. Diálogo político y cooperación, el tema de este acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. Esto pone a su vez fin a la posición del bloque comunitario del viejo continente, que desde hace 20 años restringía las relaciones con Cuba hasta que hubiera mejoras de los derechos humanos en la isla caribeña y un proceso de transición hacia una democracia pluralista. A su vez representa la plena normalización de sus relaciones diplomáticas. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, reconoció durante la firma del acuerdo que hay un cambio y que la Unión Europea quiere acompañarlo en ese aspecto económico y social. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que así dan vuelta a la página y Cuba y la Unión Europea comienzan a escribir juntos un nuevo capítulo. Hubo dos países que mostraron bastantes reticencias a la hora de firmar el acuerdo, que son Suecia y la República Checa, por sus dudas sobre el respeto de los derechos humanos en Cuba. Ese país era hasta ahora el único de América Latina que no tenía un acuerdo bilateral con la Unión Europea. Ahora, ese bloque comunitario quiere acompañar los cambios que ha iniciado la isla, que a su vez emprendió la normalización de sus relaciones con Estados Unidos tras más de 50 años de enfrentamientos. Esto, pese a que el bloqueo económico estadounidense sigue en pie y la elección de Donald Trump como máximo presidente arroja incertidumbre sobre el proceso. Pero pese a todo esto, Cuba sigue con esa política aperturista que se estima se acelerará tras la muerte del líder revolucionario Fidel Castro. Cambiamos de país ahora, vamos a hablar de Venezuela, donde por un lado se fracasó el diálogo con la oposición y por el otro hay una polémica medida del presidente Nicolás Maduro de retirar los billetes de circulación de mayor denominación. En cuanto a las negociaciones, la oposición venezolana las dio por rotas por considerar que el gobierno incumplió sus promesas. Su principal exigencia, por parte de la oposición, es la reactivación del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro o el adelanto de las elecciones previstas para el año 2018. Tras la ruptura de las negociaciones, la oposición volverá a convocar a manifestaciones de protesta y es posible que retome el juicio parlamentario contra Nicolás Maduro, que había suspendido para facilitar el inicio del diálogo con el gobierno el pasado 30 de octubre. Por otra parte, Maduro ordenó esta semana, como decíamos, sacar de circulación los billetes de mayor denominación en ese país, los de 100 bolívares. Argumentó que esa insólita decisión se debe a que esos billetes son acaparados por grupos criminales para desestabilizar el país. A su vez, ordenó ayer el cierre de la frontera con Colombia durante 72 horas, asegurando que su gobierno detectó mafias tratando de reingresar grandes cantidades de esos billetes. El presidente había justificado el retiro de los billetes de 100 bolívares ante un complot orquestado por Estados Unidos para dejar a Venezuela sin efectivo y asfixiar así la ya postrada economía venezolana. Maduro afirmó que ONGs contratadas por el gobierno estadounidense contrataban a su vez a grupos criminales que sacaron del país más de 300.000 millones de bolívares, lo que representa unos 448 millones de dólares. Los venezolanos pueden depositar o canjear sus billetes de 100 bolívares a partir de hoy y hasta el jueves en los bancos y en un periodo extendido de 10 días en el Banco Central. El jueves, es decir, pasado mañana, empezarán a circular en Venezuela nuevas monedas y billetes de mayor valor.
Nos vamos ahora informativamente a Brasil, un país que sigue sacudido por los escándalos de corrupción y que ahora afectan de lleno a su presidente, a Michel Temer, debido a una declaración de un ex ejecutivo de una empresa constructora que mencionó en 44 ocasiones al presidente brasileño en su testimonio ante los fiscales de la pesquisa anticorrupción del caso Petrobras. Ese ex ejecutivo declaró como arrepentido e hizo acusaciones sobre aportaciones ilegales en la campaña de Michel Temer. Si el Tribunal Electoral confirma la veracidad de esas afirmaciones, el presidente será destituido y el Congreso elegirá a un sucesor. Esto se da a su vez en un contexto de fuerte pérdida de popularidad del presidente Michel Temer, al que apoya apenas el 10% de los brasileños. A su vez, un 63% desea que renuncie antes de fin de año y que haya una elección presidencial directa, según un sondeo dado a conocer esta semana. Recordamos que Temer sucedió a la presidenta Dilma Rousseff, destituida a finales de agosto por el Senado, acusada de haber manipulado cuentas públicas. Por otra parte, el escándalo de los sobornos pagados en Brasil por grandes constructoras para obtener licitaciones se extiende a por lo menos 6 países de América Latina, entre ellos la Argentina. Los otros 5 países son Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala. ¿Qué sucedió con Renan Calheiros, que es el titular del Senado y que sigue en la línea sucesoria después del presidente Michel Temer? Como recordamos, había sido suspendido por un juez del Tribunal Supremo, pero luego fue puesto nuevamente en funciones por el Pleno de ese tribunal y por lo tanto continúa en el cargo, aunque justamente esta semana fue imputado en otro caso de corrupción también vinculado a Petrobras. Pero por el momento sigue en funciones en el Senado tras esa destitución frustrada por parte de un juez de la Corte Suprema. Cambiamos de tema ahora, vamos a referirnos a atentados que tuvieron lugar este pasado fin de semana en Egipto y Turquía, 2 países muy sacudidos por este tipo de ataques a lo largo de este año. Concretamente, Turquía sufrió el pasado fin de semana un doble atentado en el centro de Estambul que dejó 44 muertos y unos 200 heridos según el último balance. Estos atentados fueron reivindicados por el grupo radical separatista kurdo llamado Halcones de la Libertad del Kurdistán. El gobierno turco informó hoy que 2 diputados del principal partido pro-kurdo, el Partido Democrático de los Pueblos, fueron detenidos por la policía por su supuesta vinculación con ese doble atentado. Esas detenciones se suman a las de otros 300 integrantes de la formación política en todo el país, entre ellos los jefes del partido en Estambul y Ankara. El doble atentado tuvo lugar el sábado cuando un coche bomba estalló en proximidades del estadio del equipo de fútbol Beşiktaş al finalizar un partido. A su vez, un kamikaze se hizo explotar menos de un minuto después en medio de un grupo de policías en un parque cercano. Este año, más de 100 personas murieron en Estambul víctimas de atentados. Por otra parte, en Egipto, 25 personas murieron el domingo en un atentado contra una iglesia copta en El Cairo en plena misa. Este es el peor ataque contra esta minoría religiosa en la historia reciente del país, que profesa el 10% de los egipcios. Los coptos ortodoxos en Egipto componen la minoría cristiana más numerosa de Oriente y una de las más antiguas. El atentado se produjo con una bomba que hizo estallar un kamikaze en la sala principal del templo. Este es el tercer atentado de importancia este año en Egipto. Y vamos a hablar por último del terremoto en Indonesia, un devastador movimiento sísmico a través del cual tuvieron que ser desplazadas 84.000 personas que se encuentran sin hogar en la provincia indonesia de Aceh, tras ese terremoto que sacudió el pasado miércoles esa región y causó un centenar de muertos. La mayoría de esas personas desplazadas duermen en carpas cerca de sus antiguas casas. El sismo de magnitud 6.5 en la escala de Richter destruyó cientos de edificios y viviendas. La Organización Internacional para las Migraciones informó que desplegó a miembros de su organización para ayudar
ayudar a coordinar la asistencia. Según la Agencia Nacional de Desastres de Indonesia, la mayoría de las víctimas fallecieron por deslizamientos de tierras y por la destrucción de edificios donde residían. El terremoto del miércoles fue el segundo más fuerte en Indonesia este año y el de mayor impacto. En marzo, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la costa sudeste de Sumatra, pero no se registraron muertos. Y con esto ponemos punto y final a nuestro resumen internacional de hoy. Bueno, muchas gracias. Carlos Serenelli, periodista del diario El Territorio y columnista de temas internacionales aquí en Revelados. Hasta el próximo martes. Nosotros nos vamos a una pausa, te vemos a vos hasta el próximo bloque que ya está Rulo Espínola esperando para entrar. Ya volvemos.